bajo la la... ley, sino también del quehacer laboral, no en el sector privado y en el sector público. Buenos días, bienvenido, doctor eh, Tito Palma. Muy buenos días, mi querido Clever. Un saludo también al licenciado Carlos Acoto y a la magíster Johanna Ramos por esta entrevista, ¿no?, de las primeras horas de la mañana, donde vamos a abordar temas importantes como son, primero, la celebración del 1 de mayo, que es un día universal de los trabajadores, y en segundo término, las reformas laborales de las que tanto tiempo se ha venido hablando, yo diría poco discutiendo en este país. Ahí están unas reformas que están esperando. En todo caso, el compañero, el magíster Carlos Julio Sacoto, comienza este diálogo con usted, mi querido Tito. Sí, doctor Palma, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido a Caché Noticias y Opinión. El gobierno de Guillermo Lasso permanentemente comunica, doctor, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, sí, le escucho, le escucho. Bien, el gobierno de Guillermo Lasso permanentemente repite una estadística que realmente es espeluznante para el país. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo estable, ha dicho. Un empleo que les signifique un ingreso de por lo menos el salario básico, un empleo que le garantice el acceso a la seguridad social, un empleo que es la aspiración de muchos en este país. ¿Qué hacer para poder nivelar la balanza de entre quienes exigen nuevas formas de contratación? Y me refiero al sector empresarial sobre todo, porque hoy dicen, insisten, es muy caro contratar. Y del otro lado, las organizaciones de trabajadores que dicen, no queremos que se vulneren los derechos, no queremos retroceder, no queremos que se nos pague por horas y que se nos despida de pronto. Es una decisión tremendamente difícil, pero ahí está el desafío, porque de eso se trata gobernar, equilibrar la balanza. ¿Qué se puede hacer tomando en cuenta que en la Asamblea Nacional parece que hay más puertas cerradas que abiertas para el gobierno nacional? Donde se ha dicho, por ejemplo, que hay reformas laborales que se van a socializar, pero con lo visto en la Asamblea a propósito del proyecto de ley de inversiones, parecería que no va a ser por la Asamblea la vía para aprobar ese proyecto de ley, sino a través de una consulta popular. ¿Por dónde empezar? El gobierno cuenta con mecanismos y herramientas para no depender de la Asamblea Nacional y hacer reformas laborales vía, por ejemplo, acuerdo ministerial. Doctor Palma, buenos días. Hay que empezar sincerando ciertas cifras, ¿no? Efectivamente, tal como suena, es espeluznante la cifra que da el gobierno sobre el tema del desempleo en el Ecuador. Yo quisiera decirle, refiriéndome a estadísticas del INEC, ¿no?, que es el organismo oficial, ¿no?, que el nivel de desempleo en el Ecuador es del 5.4% en el 2021 y del 4.3% en el 2022. Estamos hablando aproximadamente de un desempleo de unas 426.875 personas. La comparación que se hace es en cuanto al llamado empleo formal, ¿no es cierto?, que es de un 54% y un empleo informal, ¿no? Ahora, ahí en el empleo, en la categoría del empleo, hay una serie de clasificaciones más: empleo adecuado, no adecuado, empleo pleno, no pleno, en fin, hay una serie de variantes. Pero yo, más que el empleo, me quisiera referir es al tema del trabajo. No, no es lo mismo, no son sinónimos empleo y trabajo. Trabajo es un término más genérico, más amplio, ¿no? Mientras que el empleo es una cuestión más específica que se refiere a las relaciones, al trabajo en relación de dependencia. Para que se dé este trabajo en relación de dependencia, se requiere
de un gran desarrollo industrial del país. Es decir, un país con un gran desarrollo industrial puede alcanzar niveles de pleno empleo para toda su población. Aquí tenemos una serie de actividades que no justamente están ni afiliados al Seguro Social, ni registrados en ningún organismo, como son, por ejemplo, los profesionales, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, que tienen una profesión, que están ejerciendo un trabajo, pero que no están formalmente registrados, ¿no es cierto?, como empleados plenos, ni están afiliados a la Seguridad Social. Entonces partimos primero de ese lugar. ¿Por qué? Porque el artículo 325 de la Constitución de la República menciona que el Estado debe propender, debe apoyar o debe garantizar el trabajo de todos los ecuatorianos, en forma subordinada o en forma independiente. Es decir, el trabajo dependiente y el trabajo autónomo, ¿no?, como se lo conoce también. Sí. Y considera a todos los trabajadoras y trabajadores como actores sociales productivos. Estos son conceptos que están en la propia Constitución de la República, que debería desarrollarse. Si es así, si es el apoyo al trabajo, debe buscarse la forma. Teniendo un problema con la conexión con el doctor Tito Palma, especialista en temas laborales. Vamos a retomar en breve la comunicación con él. Yo concuerdo en algo. Él dice, empecemos por transparentar las cifras, porque cuando el gobierno dice, estas cifras que yo he citado, de 7 de cada 10 personas no tienen un empleo adecuado, se refieren a aquellas personas que están en el subempleo, que no tienen un empleo adecuado, que están en la informalidad, es decir, todo aquel empleo que no genera ni el salario básico ni genera condiciones de acceso a la seguridad social. Antes era mucho más fácil de leer, y el INE, que en el gobierno del expresidente Rafael Correa desagregó la categoría subempleo. Antes era tan fácil como empleo, desempleo y subempleo. Empleo cuando lo tienes en una jornada laboral regular y recibes 40 horas beneficios de ley y acceso a la seguridad social. Desempleo cuando no hay nada de eso. Y subempleo cuando hay ahí un mix de cosas. Trabajo, pero no en jornada completa, no en la seguridad social. Tengo mi emprendimiento, estoy vendiendo, por ejemplo, cachueleando, si se quiere, ¿no? Eran categorías de mucho más fácil lectura, pero sin embargo el subempleo se desagregó para que la estadística no asuste tanto, dicen algunos. Adecuado, no adecuado. Según lo que ustedes están diciendo, el empleo adecuado, ese es el que está con el Seguro Social. Ese es exactamente, el que aporta. Entonces el presidente de la República ayer dijo que hay 350.000 empleos adecuados ya. Exactamente, nuevos, creados. Él dijo esa cifra, entonces, ¿no? ¿De dónde? No sé. Ustedes que son acuciosos al Seguro Social, que deben de haber 350.000 nuevos aportantes. Ahí la dejamos. Sí, una pregunta muy válida. 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor Tito Palma, especialista en temas laborales, con quien retomamos el contacto a esta hora. Doctor Palma, ¿nos escucha ahora sí bien? Sí, lo estoy escuchando, sí. Perfecto, por teléfono parece que salen mejor las cosas. Usted decía entonces, primero, a sincerar las cifras y segundo, hacer una diferencia entre empleo y trabajo, que no es lo mismo. Pero la pregunta en concreto es, ¿con qué herramientas cuenta en este momento el gobierno nacional, dado que en la Asamblea Nacional encuentra puertas cerradas para proponer su reforma laboral? ¿Se pueden pasar algunas cosas vía decretos o acuerdos ministeriales? ¿Cómo trabajar en ese sentido? Bueno, mire, yo creo que lo que en este país sobran son las leyes, ¿no? El Código de Trabajo contiene un sinnúmero de tipos de contratación que son adecuadas para el momento actual. ¿No se cuenta usted que, por ejemplo, pese al tema de la pandemia, logramos sobrevivir y logramos sobreponernos a esa etapa? ¿No? Y no fue tan catastrófico como se hubiera pensado de que, bueno, una gran cantidad de personas haya perdido el empleo. ¿Por qué? Porque la industria, las actividades productivas de toda naturaleza
necesitan trabajadores, necesitan de la mano de obra para poder seguir reproduciendo sus actividades. En consecuencia, lo que se debe buscar son mecanismos de aplicación de algunos tipos de contratación, información a la población sobre la utilización de algunos tipos de contratación. Ahora, algunas cosas de esas pudieran ser reguladas vía decretos, ¿no? No se pueden producir reformas muy sustanciales, como por ejemplo la alteración de las jornadas de trabajo como se pretende, si no pasa por una reforma al Código del Trabajo, obviamente. Pero se puede establecer ciertos mecanismos que permitan, por ejemplo, la modificación de los horarios de trabajo o de las jornadas de trabajo, ¿no? De acuerdo con las necesidades de las empresas y de acuerdo con las realidades que se presentan en cada momento determinado. Entonces, estas son situaciones que deben tomarse en consideración. Yo sé que es difícil pasar la reforma a través de la Asamblea, pero también es necesario contemplar lo siguiente. La reforma planteada por el gobierno, desde mi punto de vista y con todo respeto, me parece bastante absurda, como plantear una especie de código alternativo de trabajo. Dice el presidente Lasso, dice el ministro de Trabajo, un código del trabajo para los desempleados. No puede haber en un país, ¿no?, códigos de excepción, ¿no? El Código del Trabajo es un instrumento orgánico que debe regular la actividad laboral para todos los ecuatorianos. Y no puede crearse un código alternativo en el cual permita a las personas escoger, ¿quieres el código número 1 o quieres el código número 2? No, eso no se puede dar. O sea, no hay ni siquiera una consideración desde el punto de vista de la técnica jurídica para concebir, ¿no?, un órgano, una normativa que sea adecuada para la regulación de una actividad fundamental que constituye uno de los puntos básicos de nuestra Constitución. Entre los derechos fundamentales contemplados en la Constitución está justamente el derecho al trabajo. 7 de la mañana con 24 minutos, estamos dialogando con el doctor Tito Palma, experto en temas laborales aquí en Caché Noticias y Opinión. Mi compañera Yona Ramos tiene algunas breves consultas para usted, doctor. Gracias, Carlos. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Y justamente los frentes sindicales del país regresan a las calles este domingo 1 de mayo, Día del Trabajo. Unas reformas laborales justas, el rechazo a la venta o concesión de empresas estatales y la lucha contra la corrupción judicial son sus consignas de este año. Pero, ¿cómo esperar que esta jornada de movilizaciones, características ya por el 1 de mayo, el Día del Trabajo, no se convierta justamente en otra marcha más? Bueno, lastimosamente, debemos decirlo y reconocerlo, el movimiento sindical ha perdido fuerza en los últimos años. No estoy hablando posiblemente de décadas, que ha perdido esa fuerza, esa fortaleza que tenía en antaño. En el siglo pasado, las centrales sindicales convocaban a un paro nacional y eran capaces de derrocar a un gobierno. O sea, eran realmente organizaciones muy poderosas. Hoy es una fuerza muy disminuida, es una fuerza bastante débil en los actuales momentos y dividida en forma fraccionada en mil pedazos, ¿no? Por un lado tenemos la CEDO, por otro lado tenemos la CUT, por otro lado tenemos la CTE, y tenemos aquí una serie de organizaciones, ¿no?, en las que ellos mismos, o estos mismos organismos, no terminan de ponerse de acuerdo. Mire usted lo que usted señala, sí, son consignas muy importantes desde el punto de vista político, pero ¿qué propuestas se hacen o se dan a nivel, por ejemplo, del trabajo, a nivel de la protección del trabajo humano, a favor de los emprendimientos, a favor de las personas que no trabajan en relación de dependencia y que están aportando también, ¿no?, al desarrollo de este país? Entonces, este 1 de mayo
no pasará como han pasado todos los primeros de mayo en los últimos tiempos, vuelvo a repetir, con una fuerza muy disminuida. Es decir, va a ser una marcha como tradicionalmente se hace, pero no será o no contará, desde mi punto de vista, con esa masiva concurrencia de los trabajadores, porque también los trabajadores, o muchos trabajadores, han perdido ya también la fe en sus dirigentes. ¿Ya? Eso significa y eso obliga a que el propio sector sindical tenga que replantearse sus objetivos, tenga que democratizarse, tenga que ampliar su cobertura, ¿no? Ser más accesible a la gente, ¿no? Y que la gente se sienta realmente representada por organizaciones de esta naturaleza. Mire, por ejemplo, lo que pasa con la seguridad social. Estoy hablando con el IES. La seguridad social está también en crisis. Hay una serie de problemas. Por ahí se dice inclusive que están en peligro el fondo de pensiones de la seguridad social. Ese es un tema de preocupación de los trabajadores. Ese es un tema que debe ser abordado inmediatamente. ¿Cómo corregir, cómo enderezar el direccionamiento administrativo, ¿no? Económico, etcétera, ¿no? De la seguridad social en el país para que no colapse como está ocurriendo en los actuales momentos? El IES, que era otrora una gran organización, hoy es también una institución en crisis, presa también de la corrupción, presa de la corrupción en temas de salud, presa de la corrupción en temas de negocios mal hechos, presa de la corrupción en todos los sentidos, como han sido todas las instituciones asaltadas por un sector político que no ha tenido ni tiene la sensibilidad ni la formación patriótica para hacer de esta nación una nación grande. Por el contrario, no la han convertido simplemente en un botín, ¿no? Al que hay que asaltarlo y al que hay que despedazarlo. La prensa nos llena todos los días de noticias negativas, como son estas famosos negociados y juicios, ¿no? Que se siguen contra ciertas personalidades políticas por haber tomado dinero del Estado. Abogado, qué vergüenza, qué bochorno. Ese es el trabajo de la prensa y que lo vamos a seguir haciendo. Preso en los Estados Unidos, no lavando dinero que no los obtuvo en Estados Unidos, sino que se los llevó de aquí en Ecuador. Entonces, son situaciones realmente preocupantes, ¿no? Yo creo que en el Ecuador nos faltan políticos, y nos sobran también ladrones. Abogado Tito Palma, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Vamos a ver entonces qué pasa el próximo domingo, este domingo. 7 de la mañana, 30 minutos. Bueno, lo ha dicho el doctor Tito Palma, que las organizaciones laborales ya no existen los comités de empresa, los sindicatos, y ahora son los frentes y todas estas cosas.